Bienvenidos a nuestra nueva temporada de Más Impacto Podcast. En esta temporada nuestros invitados estarán compartiendo cuáles fueron esos momentos difíciles y cómo los trascendieron. También nos compartirán cuáles han sido esos logros que gracias a Dios han alcanzado y lo mejor es que nos hablarán del camino que tuvieron que transitar. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a un episodio más. Qué bueno tenerte con nosotros, qué bueno que nos sigues. Te animamos a que te suscribas, a que no te pierdas nada de lo que está pasando en Impacto Network. Y estamos contentos por este episodio el día de hoy. Estamos nuevamente estrenando Amigo. Yo sé que esto ya lo habíamos dicho en un episodio pasado, pero es que estamos muy contentos porque gracias a Dios hemos estado pudiendo hacer conexiones con otras personas, viendo lo que Dios está haciendo en otros lugares, y la verdad es que eso para nuestro ministerio y para nuestra familia y personalmente creo que es muy bueno, muy edificante ver lo que Dios está haciendo en otros lugares. Y pues bienvenido, amor. Muchísimas gracias, sí, totalmente de acuerdo. Creo que andamos muy amigueros, andamos muy amigueros, sí. y la verdad es que es padrísimo porque justamente ahorita teníamos una plática previa con nuestro invitado y hablábamos de cómo es necesario tener esas alianzas, lo que decías, ¿no? Edificarnos unos con otros. Definitivamente creemos que el platicar con alguien más y estar unidos puede aportar al crecimiento personal, pero también al crecimiento de la iglesia. Entonces, ese es nuestro deseo. Ponte súper cómodo. Quiero presentarte a nuestro buen amigo Eleazar. Eleazar, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido y muchas gracias por el tiempo. ¿Qué tal? Saludos desde Chihuahua, México. Gracias a Dios, muy bien, contento y agradecido de poder estar aquí compartiendo un poquito la pantalla y los micrófonos con ustedes. Sí. Excelente, amigo. Muchísimas gracias. Entonces, estás desde Chihuahua, ¿cierto? ¿Pero es Chihuahua o en qué parte estás? Chihuahua capital. Chihuahua. Ok, súper bien. Con razón te sentí un poquito lejos, amigo. En el frío ya del norte, porque acá ya nos entró el invierno y ya hace frío. Sí, de hecho hace un tiempo estuvimos en como era parte desierto en Chihuahua, y la verdad es que el frío pega con todo, ¿eh? Y el calor, cuando hace calor, también pega con todo. Sí, son como muy extremistas, ¿no? Sí. En tema de tiempo. Le entramos con todo, así va a ser frío, calor, así que aquí no estamos a medias tintas. Exacto. Eleazar, muchísimas gracias, brother. Gracias. Sabemos que hay muchas ocupaciones. De hecho, ya habíamos pensado grabar este episodio antes, pero por ahí se presentaron algunos compromisos. Pero gracias por hacer el esfuerzo, por dedicar un tiempo. Sabemos que lo haces de todo corazón y con plena disposición para que esto pueda aportar y edificar a las personas que nos están escuchando. Amigo, estoy seguro que puede haber algunos que a lo mejor ya te conocen, pero nosotros no tanto. Entonces, nos gustaría conocerte un poquito más. No sé si nos puedas compartir. ¿Eres casado? ¿En dónde estás sirviendo? ¿Cuánto tiempo tienes en el ministerio? ¿Eres específicamente de Chihuahua? ¿Solamente vives allá? Ponnos un poquito en contexto, amigo, para conocerte un poco más. Bueno, estoy en la ciudad de Chihuahua, como lo mencionamos ahorita. Toda mi vida he vivido por acá, desde los 7 meses de mi vida, pero mi acta de nacimiento nací en la mancha urbana de la Ciudad de México, registrado en el Estado de México, entonces no soy de aquí ni de allá. Por ese lado, los de Chihuahua dicen que soy chilango, los de la Ciudad de México dicen que soy del estado, y los del estado dicen que no soy de ahí porque nunca he vivido. Entonces, no tengo una identidad con respecto a eso. En cuanto a familia, estoy casado, tengo ya 15 años de casado con mi esposa, Ada, y tenemos 2 pequeños, bueno, ya ni tan pequeños, una señorita de 14 años y un jovencito de 12. Nos dedicamos al ministerio también desde hace 15 años, cuando el Señor nos permitió pues entrar ya de lleno o de tiempo completo al ministerio, aunque pues sí son un poquito más de años ya sirviendo a la iglesia local desde nuestra trinchera, pero a grandes rasgos eso es lo que somos y hacemos. Súper bien, amigo. Oye, perdón, me llama mucho la atención. Te ves como de 20 años, brother. ¿Entonces te casaste a los 5 o qué edad tenías a los 6? Sabes que hicieron arreglos nuestros padres desde la infancia y pues tocó. Ya veo. No, somos tragaños, somos tragaños, la verdad. Dios nos ha favorecido con eso. Tengo 36 años cumplidos y pero sí, casi siempre nos calculan algunos añitos menos. Sí, la verdad es que sí te ves. Yo tengo 34, entonces yo dije, no, más o menos ando un poquito más abajo que yo, no sé, en 32, 33 años.
Pero súper bien, amigo. Sí. Ya después me pasas la receta, ya cuando estemos fuera de cámara, ya me dices de qué se trata, ¿no? Pues es fácil, no hago deporte y no cuido mi alimentación. No hay mucho que contar. No te cansas. Muy Muy bien, bien. brother. Oye, nos comentabas que también, aparte de 15 años de casado, con 2 hijos y también 15 años en el ministerio, ¿cierto? ¿Estás Cierto. de tiempo completo, amigo? ¿O es como también trabajas de manera secular? Tiempo completo, gracias a Dios, aunque trabajo también, bueno, trabajé por fuera en algunas áreas, en realidad siempre fue tiempo completo en la iglesia, fue como algo tipo complementario, por así decirlo, no dependíamos de ello. El Señor nos ha sustentado hasta el día de hoy, pero sí hemos incursionado en algunas otras áreas de trabajo. Ok, Ok. súper bien. Entonces, ¿cómo fue el asunto en el que deciden ya dedicarse al ministerio de tiempo completo, amigo? ¿Cómo fue esa decisión en el que, no sé si primero se casaron y después se dedicaron al ministerio en tiempo completo o los dos ya estaban y después se casaron? ¿Cómo fue eso? Fíjate que la historia de nosotros, pues ambos somos hijos de pastores, Ok. entonces teníamos ya una idea de lo que el ministerio era y el Señor confirma nuestro llamado por separado. En lo personal, yo estaba a punto de entrar a estudiar mi carrera en aquel entonces, 2004, si no me equivoco, y estaba a punto de entrar a estudiar arquitectura. Mi sueño era ser Órale. arquitecto, era construir templos. Bueno, ese era mi argumento, ¿no? Con eso Wow. quería, de alguna manera, comprar el favor de Dios, de decir, órale, sí me conviene que seas arquitecto. Pero dos semanas antes de entrar justamente a la carrera, había sucedido un milagro, me habían becado al 100%, Ok. era algo extraordinario. Dios me llama y en mi caso, muy en específico, en mi caso, me pide mi carrera, fíjate. Me Oh, pide específicamente que deje todo. Y yo no lo entendía en ese momento porque era un sueño, era algo que como familia lo habíamos platicado muchas veces, iba a ser el primer universitario de parte Ok. de casa de mi madre, ok. en nuestra familia igual porque soy el mayor. Entonces era algo así como que me hacía mucha ilusión, a la vez de que yo sentía que me daba seguridad para un futuro. Y Ujú. 2 semanas antes Dios me Sí. llama y pues nos ahí, ¿no? Ya después, justamente en el Instituto Bíblico conozco a mi esposa, nos comprometemos, nos casamos y antes de iniciar en ambos de tiempo completo, inicié yo en el mes de enero, ya nos casamos y comenzamos los dos como pastores de jóvenes en nuestra iglesia local. Así Órale. fue un poco de la historia. Súper. Oye, pues al final de cuentas terminas como coarquitecto juntamente con Cristo, ¿no? Ahí como edificando también la obra. Qué padre, ¿no? Cómo son los planes de Dios de repente Sí. sí nos marcan una jugada diferente, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionas eso en cierta ocasión, mira, para mí, la verdad, dejar la carrera no fue una decisión en la que yo estuviese de acuerdo con Dios, ni tampoco fue una decisión en la que yo me sintiese cómodo. Yo sabía que tenía que obedecer, pero no tenía yo así como que en mi corazón el decir, sí, Señor, te voy a seguir y lo voy a hacer de manera pues automática, ¿no? Como pudiera hacerlo algunos, no dar su testimonio. Sí. Pero lo que sucedió ahí en ese proceso es que cuando Dios me llama, yo sabía que era un proceso primero conmigo. Y eso me costó muchísimo porque yo soñaba con un título universitario, porque a mí me habían dicho algo, si tú no estudias una carrera, tu generación que va a estar más preparada, entonces nunca va a querer escucharte. Entonces a mí me Uy. frustraba eso, decía, no, Claro. me traumaba, o sea, no, nadie que tenga carrera me va a querer escuchar, pensaba yo Sí. en mi pensamiento en ese momento. Sí. Y durante muchos años fue frustrante, pero en una ocasión, visitando una iglesia donde me invitaron a compartir y contaba mi testimonio, yo creo que la persona que me escuchó como que muy triste Ujú. contando esta parte, ¿no? En vez de como un gozo. Y esta persona me decía, mira, a lo mejor tú no te das cuenta, pero el Señor te ha llamado a ser arquitecto, dice, pero Claro. de su iglesia, no de templos. Y Uy. todavía no empezaba yo con el tema de plantación de iglesias, como que fue profético ahí esa parte. Sí, sí, Y sí. pum, así como que fue el primer golpe de conciencia en donde empecé a pensar.
qué es lo que Dios quiere en realidad, por qué me movió de este lugar a este. Ahorita yo ya lo entiendo. Y para serte sincero, apenas este año, en el mes de mayo, pude entenderlo en totalidad. Ojo, con 15 años de ministerio, ¿eh? ¡Wow! Apenas en este mes de mayo puedo dar testimonio de eso. Entonces, sí, fue un proceso complicado, por así decirlo, pero es algo de lo que no me arrepiento y de lo que Claro. ahora entiendo porque el Señor lo hizo. Wow, me llamó mucho la atención, amigo, que no estabas de acuerdo, sin embargo, estabas dispuesto a obedecer, ¿cierto? Por lo que noto, a menos de que me equivoque, Sí. tú estabas dispuesto a darle a pesar de que no estabas de acuerdo. ¿Es correcto? Es correcto. Fue una lucha, ¿eh? Cuando Dios me llama, y yo recuerdo que estaba en el altar llorando, era un campamento de jóvenes y yo sentí, no, ni siquiera hablaron del llamado de Dios ni nada por el estilo, en donde yo dije, pues me vi motivado o tal vez alguien me manipuló. No, yo sentí en ese momento la Ok. convicción de Dios y yo luché como 40 minutos mínimo, donde yo decía, no, Dios, y trataba de convencerlo. Por eso te mencionaba al inicio que yo quería decirle, no, pues te conviene, yo te hago los templos gratis. Y nada que ver, Negociando. ¿no? A final de cuentas, él tenía otro plan que yo no conocía. Wow. Oye, brother, de hecho te iba a preguntar eso, o sea, ¿cómo fue el asunto del llamado o de esa confirmación de tú vas para acá? Me imagino que tuvo que haber sido muy especial y no hablo de cosas así como extrasensoriales o cosas, no, sino que tuvo que haber sido muy claro en ti para que hubiera sido por encima de esa decisión que tú ya tenías. Entonces, ¿fue tal cual en tu comunión con Dios, en oración, o fue a través de alguien, o cómo fue, amigo? No, fíjate que para ese entonces yo tenía un sueño, ¿no? El típico de que alguien venga y me diga mi futuro, ¿no? Dios va a hacer contigo esto, lo otro, y nadie me hablaba. Y en esa ocasión, no fue la excepción, ¿no? Nadie me habló, nadie me dijo, ¿Eras de pero los que corrían luego y te ponían ahí, te ponías así como la cabecita, o qué onda, bro? tengo una historia de esas que luego contaré, pero fue frustrante para mí en esos momentos, en esa etapa de mi juventud. Pero algo que sí sucedió es que como yo anhelaba tanto que Dios me hablase, sin darme cuenta, yo buscaba mucho su presencia, buscaba mucho conocerle, buscaba mucho saber, como nadie me decía a través de su persona o de un don que tuviese lo que tenía que hacer, pues entonces me las tenía que arreglar yo Así solo, por es. así decirlo, pero no entendía que ese es el plan de Dios en realidad para cada uno de nosotros. Él quiere hablarnos personalmente. Y Totalmente. eso propició que yo tuviese ese tipo de relación y de conexión con Dios, de tal modo que cuando Él me habla, pues es inconfundible para mí. Wow. Entonces, era una relación que yo empecé a edificar con el Señor, que te puedo decir que no había otra forma de entenderlo más que saber que Él me estaba hablando específicamente para eso. Totalmente. Sí, te entiendo Sí. perfectamente, amigo. Hace poquito recordaba algo bien personal de cómo fue mi llamado para involucrarme al 100% dentro del ministerio y no hay vuelta de hoja, o sea, sabes que es el Señor, está tan claro que sabes que es el Señor y a lo mejor es difícil cuando lo compartes porque los demás es así como que, o sea, y por eso, pero dentro de uno está la convicción y está ahí, es el Señor el que me está diciendo, ¿no? Imagino que fue un tiempo complicado el haber decidido, ¿cuál fue la reacción o el, sí, como el apoyo de parte de tus papás? ¿Estaba, no estaba? Fíjate que mi temor más grande era justamente eso, ¿no? Decirle a mis papás, contarles la historia, porque antes de pensar en arquitectura, en realidad aquí en la ciudad de Chihuahua solamente había dos escuelas muy caras de arquitectura. Y la solución de mi madre era una solución radical. Ella dijo, vendemos la casa y te pagamos la carrera. Entonces, ver cómo de cierta manera había un milagro para mí era como una evidencia de que Dios estaba en medio de todo esto y obviamente ellos estaban contentos. Sin embargo, cuando yo siento este llamado, te digo, era un campamento de jóvenes en esa reunión, en esa ocasión, perdón, había más de 5,000 jóvenes reunidos en la Sierra de Chihuahua. Es un campamento grandísimo que se hace por acá. Y recuerdo que mi temor más grande era llegar con mi madre y decirle, oye, no voy a estudiar la carrera, voy a dedicarme al ministerio. Y me armé de valor, dije, pues perdón las palabras, ¿verdad? Pero dije, ya me di el tiro con Dios, ¿qué tanto con mi madre? Entonces voy para allá. Así que llegué con ella y le dije, mamá, tengo que decirte algo. Y yo esperaba así un reproche, no, piénsalo bien, ¿cómo se te ocurre? Y me dice, ¿qué?
con los ojos llorosos, ¿no? Después de haber estado ahí peleando con el Señor, tratando de convencerlo y no haber logrado nada a mi favor, o al menos lo que yo quería. Sí. Y le digo, ya no voy a estudiar arquitectura, quiero servir al Señor, el Señor me está No. llamando a servirle. Y se queda callada mi madre unos instantes, se me queda viendo y me dice, ya sabía. Y sigue ¿En haciendo serio? comida. Así, esa fue la ¡Guau! conversación total. Entonces, cuando vi que no hubo oposición, dije, bueno, definitivamente Dios tiene que estar en esto. Sí. Claro, Y siempre recibimos el apoyo de ellos en ese aspecto. qué Wow, no, bonito. qué hermoso, ¿eh? O Sí, sea, la verdad es que tener como esas confirmaciones también son claves, ¿no? Y qué sí. mejor que de parte de los papás, ¿cierto? Sí, totalmente. Me encanta, aparte, eso especial que Dios pone en las mamás. Yo justo tengo como ahí un tema donde las mismas palabras que te dijo tu mamá me las dijeron a mí. Entonces, ¿qué dices? Oh, o sea, yo tratando como de que luchaba, como cómo le digo, con qué palabras esto, para que al final me dijera, creo que eso puso como que hay un alivio, como decir, bueno, pues ya sabías, ¿no? Sí. Qué padre. Oye, dices, estás 15 ya años en el ministerio y pasa todo esto, me imagino, te vas a estudiar, ahí conoces a tu esposa. ¿Cómo deciden juntos? Como, ok, vamos a regresar a la iglesia local y aquí servir. ¿Cómo Dios los lleva de regreso ahí, por decirlo de alguna manera? ¿O siempre fue su llamado, vamos a estar aquí o vamos a plantar algo, nos vamos a ir a otro lado? ¿Cómo está esa transición? Porque creo que los que hemos estado involucrados en un colegio, en una universidad cristiana, creo que siempre cuando se va acercando la fecha de graduación, creo que eso es algo que muchos pues pasamos, ¿no? Como, ok, Señor, ahora sí, ¿a dónde, no? O sea, ya me preparé, pero ¿a dónde? Regreso a casa, voy a otro lugar. No sé si tuviste algunas tal vez ofertas en otros lugares o Dios fue muy claro de ¿Hacia dónde? hacia dónde. Bueno, yo en lo personal tuve la gran ventaja de que el instituto bíblico en el cual estudiamos está aquí en la ciudad y no era tipo internado, no había la necesidad. Ah, Entonces súper. yo Ok. iba en un horario nocturno y la otra gran ventaja es que nunca tuve que desconectarme de mi iglesia local, siempre Wow. tuve que estar Súper. ahí. Ujú. Entonces nunca, no fue el hecho de ser hijo del pastor, porque una de las cosas que ahorita me gustaría mencionar es que aunque mi madre ya me dijo, yo ya sabía, nunca, nunca, nunca me dijeron, tú tienes que ser pastor, tú tienes que ser evangelista, tú tienes que servir al Señor, nunca. Ellos nada más me decían, ama y sirve al Señor con lo que hagas, ama y sirve al Señor con lo que hagas. Entonces, esa parte fue importante. Lo otro es nunca haberme separado de mi iglesia local. Siempre estuve bajo liderazgo. En realidad yo nunca tuve un liderazgo directo en mi iglesia local, como decir, ah, pues es el pastor de esto. No, nunca, nunca, nunca. Y a mí me encantaba servir y la verdad que tuve en su momento muy, muy buenos líderes. También tuve malos, ¿verdad? Pero tuve en su gran mayoría muy buenos líderes en donde me guiaron, me ayudaron, me apoyaron. Cuando mi esposa y yo comenzamos a tener una relación más formal, pensamos en decirle al Señor, llévanos a donde quieras, úsanos en donde quieras, haz lo que tú quieras. Y en ese momento, fíjate, algo que casi nunca cuento porque no me gustaría que se convirtiera en como en un estándar o como en algo que tiene que suceder de esta manera, Claro. como lo es en el llamado. Yo recuerdo que una de las motivaciones que yo tenía para estudiar arquitectura es que mis padres me habían contado que ellos se habían tenido que mudar más de 20 veces cuando yo estaba pequeño porque no tenían casa Wow. hasta que tuvieron. Entonces yo decía, yo quiero tener una estabilidad, yo no quiero Sí. que mi familia esté batallando con eso. Entonces, si yo estudio arquitectura y no tengo con qué comprar una casa, voy a poder hacer una casa. Sí. Era como que mi solución, ¿no? Sí. Práctica en el momento. Y yo oré en el momento en el que estaba entregando mi carrera y le dije, Señor, nada más te pido una cosa. Quisiera que tú me contestases esta petición, si es posible y si es tu voluntad, provéeme una casa antes de casarme.
Wow, Fue wow. una petición Wow. muy fuerte, ¿no? O sea, Sí, no sí, es cualquier cosa. Para los que estamos casados, no es Sí, cualquier cosa. así es. No te sale un cupón en el cereal para cambiarlo sí, por una casa. en la chef. Ni tampoco alguien va a llegar el día de tu regalo previo a la boda para Sí. darte una casa. Es Mesa muy de, difícil en mesa de nuestro regalos, una contexto. casa. Ay, mira, nos llegaron tres, ¿qué hacemos? Sí. ¿Cuál elegimos? No, sino que justamente un año antes el Señor nos concede nuestra casa, así de milagro, un No. año antes. Entonces nosotros ya teníamos en dónde vivir, cuando nos casásemos, entonces sabíamos que este era el lugar, Dios estaba poniendo un lugar en donde estuviéramos. Yo tenía mi relación con mi iglesia local y la propuesta de mis padres, como yo ya había servido en otras áreas, yo ya estaba en la alabanza, bueno, no, estaba empezando en la alabanza, yo ya estaba sirviendo como ayuda en el liderazgo de jóvenes. Había sucedido un problema fuertecito y se habían quedado solamente 5 preadolescentes de más de 60 jóvenes que había en aquel momento, Wow. ¿no? Con un Uy. líder anterior. Entonces me dijeron, pues si quieres, puedes empezar a trabajar ahí. Eso fue en enero del 2007, nosotros nos casamos en agosto y yo ya estaba trabajando en la iglesia local. Mi trabajo era hacer el aseo 3 veces a la semana en la iglesia, ese era mi ministerio. Órale. 3 veces el aseo en la iglesia y una reunión con los jóvenes los sábados y la escuela dominical de los domingos. Ese era mi ministerio. Entonces cuando mi esposa y yo nos casamos, pues tuve ayuda para hacer el aseo y para la escuela dominical y empezó a crecer el grupo de jóvenes Jóvenes. otra vez y así fue como empezó. O sea, de un proceso muy lento, muy lento y limpiando baños y haciendo aseo, pero nosotros estábamos contentos porque aunque no nos abundaban las cosas, no teníamos muebles en la casa, teníamos un techo, Claro. sabíamos que estábamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, así iniciamos nosotros sirviendo al Señor. Súper. No fue tan complicado. Ella sí tuvo que cambiarse de ciudad. Ella viene de una ciudad que está a 1 hora de aquí, de la ciudad de Chihuahua, Cuauhtémoc, allá en donde está la zona menonita. Cuando vengan, con gusto los llevamos a comer muy Órale. buen pan y muy buenas pizzas. Órale. Y ella ya tenía la experiencia de vivir fuera de casa, entonces lo único que hizo fue que nos casamos y nos vinimos a vivir aquí a nuestro hogar y desde entonces hemos estado sirviendo a la iglesia local de diferentes maneras. Uy. Súper bien, amigo. Pues Sí. veo que se caracteriza por algunas Sí. decisiones complicadas. De hecho, creo que todos, ¿no? La vida está caracterizada por decisiones difíciles, por decisiones trascendentes. Nos compartías cómo fue que decidiste cambiar el rumbo y ser obediente a lo que Dios estaba marcando. Cómo iniciar, porque a veces piensa uno, ¿cómo si yo me voy graduando de un instituto, ¿cómo me voy a enfocar en nada más estar trabajando con los jóvenes una vez a la semana y todos los demás días pues estar haciendo otras cosas? Y a veces pareciera que no es como el camino correcto, ¿no? Y veo que ha habido momentos complicados, pero que al final de cuentas son momentos cruciales. No sé si hay en algún momento, amigo, dentro de estos 15 años, algún evento o algún acontecimiento que tú has considerado que ha sido crucial en tu vida, algún momento complicado que hayas trascendido y que incluso después de vivirlo haya sido como un parteaguas en tu vida. Fíjate que había pensado en el proceso de plantación de iglesias que vivimos, pero ahorita que se desarrolla la plática cronológicamente, creo que el proceso más complicado que tuve en mi vida fue en el 2012, hace 10 años. Ok. Y fue justamente leyendo la palabra y viviendo el ministerio. Eso fue muy crucial para mí porque recuerdo que una noche estaba aquí en casa y estaba leyendo la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, 21 al 23 y veía la advertencia que el Señor Jesucristo le hace a sus discípulos. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, Uy. sino aquel que hace verdaderamente la voluntad de mi Padre. Y comienza a mencionar, ¿no? Aquellos que van a estar ese día en su presencia, mostrando sus obras o mostrando lo que ellos creían que les iba a dar un acceso y ellos no iban a entrar. En ese momento, yo ya tenía 5 años de ministerio y para ser sincero, bueno, revelando todo mi corazón, algo que no había contemplado yo completamente era entender plenamente la gracia Ok. y la obra salvífica de Cristo a mi favor. Entonces,
ese momento fue crucial porque cuando yo leí esta porción de la escritura, yo decía, bueno, esa gente que va a estar diciendo en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, va a ser gente que en su momento lo hizo por interés, por ganancias deshonestas, es un falso profeta, algo así por el estilo. Sí. Pero se me hacía muy interesante ver que las manifestaciones que tenían no eran cualquier cosa. Eran cosas que nosotros, la gran mayoría, aspiran y dicen, oh, yo quisiera tener todo eso, ¿no? Para demostrar que el poder de Dios está en mi vida. Entonces yo sentí como que el Espíritu Santo me preguntaba, Eleazar, ¿a ti qué te va a hacer diferente ese día? Porque tú sí vas a entrar. Y entré en crisis porque yo dije, bueno, yo no echo fuera demonios, yo no hago milagros, yo no resucito muertos, predico y creo que es en su nombre, no puede ser posible. Para ese entonces nuestro grupo de jóvenes había crecido más de 10 veces más de lo que habíamos recibido. Era un ministerio exitoso, por así decirlo, en nuestra ciudad que estaba repuntando y Dios me hace un alto así en seco y me dice, tienes que entender por qué vas a entrar ese día a mi presencia. Y no tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo, ni con tu éxito, ni con tus logros, pero no tenía la respuesta. Entonces yo creo que ese momento ha sido el más difícil en mi vida porque entré en un momento de depresión. Estuve 2 meses con depresión profunda, lloraba todas las noches, tenía miedo de la venida del Señor o de morirme o de cualquier cosa. Y dije, ¿cómo voy a tener esa certeza? Increíblemente, ¿no? Y no era algo que yo pudiera externar con cualquier persona, porque estamos hablando de que yo era un ministro. Les digo, esto es como ir en un avión y que de pronto el piloto deje abierto el micrófono y escuches que le pregunta al copiloto, oye, ¿cómo se aterriza esto? Digo, nadie quiere estar en ese avión, nadie quiere ser oveja de ese pastor. Entonces, eso a mí me preocupaba. Creo que ese es el momento más crítico que he experimentado en el ministerio. Uy. Qué difícil, ¿no? No sé, me puse a pensar también en algo parecido y precisamente tocando ese tema o esa porción de la palabra y creo que no hay momento más difícil cuando Dios es el que directamente te habla, ¿no? Sí, o sea, definitivamente, o sea, me imagino que es muy profundo el experimentar eso, pero creo que, no sé ustedes qué piensen, creo que como cristianos en el transcurso de nuestro caminar cristiano, creo que a veces son necesarios esos detentes. Creo que es muy necesario porque lo hablábamos en episodios anteriores, ¿no? A veces el ministerio es tan adictivo, o sea, y estamos como permeados de muchas cosas, queremos hacer muchas cosas buenas, pero creo que a veces perdemos en nuestro corazón tal vez esos conceptos. O sea, tal vez en nuestra mente los entendemos, como nos platicabas, pero de repente como que cómo se ve Mayan en la ecuación, cómo se ve Miki, cómo se ve Eleazar en esto que está pasando. Y creo que, o sea, Dios en su infinita misericordia es como algo bueno. Tal vez en el momento, claro que viene caos, claro que viene preocupaciones, depresiones, ansiedades, esas emociones que cargamos en nuestro cuerpo terrenal, pero creo que cuando logramos trascender, viene como un avivamiento en nuestro corazón por entender quién es Dios y nos posicionamos en donde Él quiere que estemos. No sé cómo viviste tú esa etapa, cómo pudiste trascenderla, porque se dice fácil, se cuenta ahorita, yo creo que tardaste 2 minutos tal vez contándonos específicamente esa parte, pero ¿cómo la trasciendes? O sea, ¿qué es lo que te ayuda en esos momentos para que no te quedes? Porque creo que puede pasar que ahí te quedas y adiós, ¿no? O sea, ese piloto decidió mejor aventarse del avión, ¿no? Y va y todo. ¿Qué fue lo que te llevó a permanecer y a estar ahí? Mira, algo que fue crucial para mí fue que volví al inicio, tengo que tener una relación profunda con Dios, porque yo veía la Biblia y decía, es que tiene que ver con Jesús, yo sé que tiene que ver con Jesús, pero ¿qué parte de Jesús? O sea, era increíble y en su momento me daba mucha vergüenza admitirlo, porque digamos que yo ya tenía 5 años en el ministerio, toda la vida en el evangelio, tenía los estudios bíblicos, se supone, necesarios, pero no lo había entendido en su totalidad en mi corazón. Y recuerdo que esas noches empecé a clamar, clamaba todo el día, pero específicamente en las noches. Un amigo me había regalado unos libros para regalar que se llamaban Dios tiene un plan maravilloso para tu vida.
y luego en la parte de abajo decía el mito del mensaje moderno, pero yo nunca leí esa parte, sino que cuando decía Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, dije, yo no quiero otro libro que me diga que soy un campeón, yo quiero un libro que me ayude a entender mi salvación, a entender lo que soy en Cristo. Y los dejé ahí abandonados, mi esposa los iba a tirar. Cuando los iba a tirar, lee la contraportada y se da cuenta de que empiezan unos cuestionamientos del autor en donde dicen, bueno, ¿a qué se debe que 8 de cada 10 jóvenes que crecen en el evangelio se apartan de él para nunca más regresar? Y pum, empieza a dar estadísticas muy fuertes, lo empieza a leer. En esa semana Dios empieza a tratar conmigo de una manera específica. Regresábamos de la iglesia en la cochera al frente antes de meter el auto y yo entraba como un momento de meditación, le decía, ¿sabes qué? Estoy sintiendo que Dios me está diciendo esto y esto y esto, guiándome por esta parte. Todavía no lo entendía por completo y de pronto ella me decía, ¿ya leíste el libro? No, ¿por qué? Eso dice el capítulo 1. Wow. Ah, qué interesante, ¿no? Bueno, y a mí no me importaba porque yo creía que era un libro motivacional, Claro. no leí la parte de abajo, ni vi que la portada era Esteban siendo apedreado, ¿no? O sea, nada que ver con motivación. Y así se fue, capítulo a capítulo, como hasta el capítulo 6. Entonces, cada semana mi esposa me decía lo mismo. Y yo decía, no, aquí me está tanteando, o sea, esto no puede ser así. Y en una de esas noches que me volvió a decir lo mismo, le dije, ok, se fue a dormir, muy despichadito fui y agarré uno de los libros y dije, bueno, si ya me aventé del 1 al 6 en experiencia, quiere decir que toca el 7, que creo que era ese capítulo. Abro ese capítulo y comienza con una historia de este autor en donde dice que le enviaron una carta, recibe una carta a su ministerio, le dice, hermano Ray, he estado leyendo Mateo 7, 21 al 23. Wow. Y se me pone la piel chinita y le dice, y no tengo la respuesta a esta pregunta. No, hombre, de ahí dije, esto es. Dije, y empecé a leerlo desde el capítulo 1. Lo leí todo en una noche y lloraba y lloraba y lloraba. Y pude ver que gran parte de lo que yo estaba experimentando no era nada más yo, sino que era algo que culturalmente, lamentablemente, estaba sucediendo dentro de las iglesias de la vida cristiana. Eso, aunado a que cuando yo leí Mateo 7, 21 al 23, leí solamente aquel que hace la voluntad del Padre, yo dije, ok, tengo que hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y dije, tengo que ir a predicar a la calle, y me lancé a predicar a la calle sin entender bien el mensaje, ¿no? Busqué los videos de YouTube, cómo predicar en la calle, me aventé un tutorial, conecté con el ministerio, y me puse a gritar como loco en la calle. Se me empezó a juntar gente, empezó a suceder. Lo que yo no entendí es que el medio salvífico que yo creía que me iba a justificar delante de Dios, de decir, mira, estaba predicando, fue justamente el que me dio la conciencia del evangelio, porque en ese ministerio con el que conecté, que se llamaba The Redbox, empecé a entender el proceso de salvación en mi vida. Y ¡pum! Eso fue en realidad lo que a mí me hizo crecer, volver al origen y encontrar los recursos necesarios para que mi vida espiritual fuese fortalecida. De ahí pues sucedió otro milagro muy grande, ¿no? Empecé a escribir, pero más al rato les cuento esa historia. Wow, súper. Creo que das en la clave, ¿no? Para absolutamente todos. O sea, puede ser que permanezcas o volver al inicio si es que nos hemos desviado. Y honestamente es muy fácil desviarse entre tanta actividad, específicamente para los que están dentro del ministerio. El estar involucrado dentro es muy padre, incluso puede llegar a ser hasta adictivo, porque estás involucrado, sirviendo y en el entendimiento de que estás sirviendo a Dios y a las personas, pero realmente podemos apartarnos de la vid, ¿no? Y es en donde las cosas empiezan a ser ya nuestras fuerzas. Y si nosotros edificamos en nuestra fuerza, pues ¿qué estamos edificando? ¿No? Precisamente como lo dice la palabra, ¿no? Si Dios no edifica la casa, si el Padre no edifica la casa, en vano estamos trabajando los que la edifican. Y creo que puede llegar a ser incluso cansado, ¿no? Cuando está haciendo nuestras fuerzas. No sé si fue precisamente también tu experiencia o qué fue específicamente lo que te llevó a ese momento, pero creo que puede llegar a ser súper cansado. El hecho de estarlo haciendo en nuestras fuerzas, y creo que es bien peligroso porque podemos estar pensando que estamos haciendo las cosas bien y creo que Dios en su misericordia hace que haya fruto, pero realmente cuando lleguemos en este pasaje que comentas, ¿no? Cuando entreguemos cuentas en su nombre echamos fuera demonios, pero lo que dice está impactante, ¿no? Apártense de mí porque no los conozco, ¿no? Eso está súper fuerte. Sí, totalmente. No sé cómo
algo que me gustó mucho y creo que es a través de toda esta temporada del podcast, creo que es algo que Dios ha afirmado mucho, es que ese tipo de situaciones que a veces cuando estamos dentro del ministerio vivimos, si los vivimos en soledad, es muy complicado, muy, muy complicado. Y me gustó mucho que gracias a Dios, Dios utilizó a tu esposa en este caso para decirte, oye, como Ajá. que oye, deberías así como que esto, ¿no? Deberías. Y creo que Dios para eso utiliza a su iglesia. Hace poco estábamos platicando con unos amigos y justo eso le decíamos, o sea, ¿dónde quieres que Dios te revele eso si no estás plantado en una iglesia, si no estás con tu iglesia, o sea, con su iglesia, perdón? O sea, creo que claro que te puede hablar con la palabra, claro que puede hacer un milagro y que algo pase y sea algo mágico y te caiga el 20, pero qué bonito que Dios utiliza a su iglesia, en este caso, pues bueno, utilizó a tu esposa, pero me imagino que en este proceso que pasaste, el hecho de, ok, lo voy a hacer, ¿no? Ya me impresiona, de verdad, me impresiona muchísimo a veces las formas de Dios y eso de los capítulos, o sea, de verdad me lo cuentas y es como algo Sí. impresionante, de verdad, o sea, yo no, hasta me hubiera dado cosa estar empezando a Lo leer el avientas, capítulo ¿no? 7, sí, yo le hubiera aventado el horóscopo, algo así, no sé, siento que como que sería muy fuerte, la verdad, pero ¿qué actúas, obviamente actuaste ante lo que leíste y en tu entendimiento, como le dices tú como que fuiste a la acción, ¿no? Pero ¿qué fue lo que después de pasar esa parte? Porque hay cosas que a veces pues actuamos, sí emocionales en algunas cuestiones, pero sí Ujú. también a veces impulsados por Dios. Este, ¿Qué es lo que pasa en tu vida para que no vuelvas a recaer en ese círculo? ¿Qué es claro que dices que comienzas, pero que es algo que tal vez para la audiencia que nos esté escuchando y pues para otros que tal vez en algún punto pudieron vivir algo así o están viviendo algo así, ¿qué es eso que tú les dices? ¿Sabes qué? Tal vez lo pude evitar haciendo tal cosa. Ujú. No estoy diciendo que en todo sea así, pero que se pueda evitar o simplemente estando ahí poder no volver a caer como en esos círculos que a veces la vida, el entorno, muchas cosas que podamos estar pasando a nuestro Ujú. alrededor, pues propicia, ¿no? A veces que tengamos esas cosas en nuestro interior. Eh, ¿Cómo hacer para no llegar a ese punto, no? Bueno, algo que mencionaban ahorita es que a veces es cansado, pero para ser sincero, yo estaba en una etapa en donde tenía más fuerzas que nunca, sí, y por eso estaba siendo exitoso en la forma en la que estábamos haciendo las cosas relacionalmente con los chicos aquí en la iglesia y lo que estaba sucediendo. Cuando entro en este proceso en donde Dios me confronta y me hace ver que no son mis ganas, ni mis fuerzas, ni mis obras, y me voy para abajo, emocional y espiritualmente, hasta que vuelvo otra vez, ¿no? A la fuente, empieza a suceder algo. Cuando empiezo a salir a la calle a predicar, empieza a llegar gente de otras iglesias, de otro lado, otros jóvenes. O sea, yo no convoqué a nadie, yo nada más me fui junto con mi esposa y otro muchacho, nos paramos a predicar y empezaron a llegar jóvenes. En un lapso de 2 meses yo ya tenía 30 jóvenes Wow. saliendo a las calles conmigo a predicar. Entonces, algo que yo definitivamente considero que es crucial en la vida de todo ministerio, sin hacer distinción de tipo de ministerio, es la proclamación de Cristo. Eso es crucial, Sí. porque en el momento en el que yo estaba pasando esta crisis de entender quién es Dios, de pronto Dios me pone 30 jóvenes que tenían la misma duda que yo y que en realidad Sí. no tenía muchas más respuestas que ellos, pero ahora tenía yo una necesidad. Estos jóvenes no eran de mi iglesia, claro, o sea, no eran de los mismos jóvenes que yo pastoreaba, fueron jóvenes que me encontraron en la calle, en Facebook, que no sé, que toparon ahí y empezaron a juntarse y tenían las mismas dudas. Entonces yo tenía que orar más, tenía que leer más, tenía que estar apegado al Señor para responder estas preguntas. Y en ese momento empieza lo que yo considero ahora la parte más importante del ministerio, el entender quién es Dios y darlo a conocer.
Totalmente. Y lo que yo empiezo a entender, lo empiezo a explicar. Y lo empiezo a explicar. Y empiezo a escribir. Y ellos me decían, ¿cómo evangelizas? Empiezo a hacer mi propia forma en el sentido de cómo me lo puedo memorizar yo, qué recursos puedo utilizar. Hice unas tarjetitas para memorizar el evangelio yo, que resultaron ser buenos rompehielos con la gente en la calle. Y luego después me vieron utilizar los rompehielos jóvenes y me decían, oye, ¿cómo lo puedo tener yo unas? Entonces, cada semana yo imprimía docenas de ellos y las repartía y empezaba a crecer esto. Entonces, en ese proceso, yo me di cuenta de que la forma más efectiva de conocer a Dios es dándolo a conocer. Y ya después, años después, me topo con un libro, con un autor que menciona justamente esto y dice, si quieres tú conocer a Dios, entonces habla de Él. Si tú quieres saber más de Cristo, entonces habla de Cristo, más de Cristo. Y para mí en el ministerio, ahorita que ya estoy en otra etapa, ¿no? En otra faceta ministerial, me doy cuenta de que esto no lo puedo dejar de hacer. Mi recomendación es lo siguiente. No dejes el primer amor, porque el primer amor siempre tiene que ser Cristo. Y en el Apocalipsis una de las iglesias recibe esta reprimenda, ¿no? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces todo depende de ahí, todo fluye de ahí. Las fuerzas se te van a acabar, tal vez la juventud se nos va a ir, tal vez la salud va a empeorar, tal vez, pero cuando estamos pegados a Cristo, a su fuente, ese para mí es el secreto. Siempre tiene que ser a través de Cristo, por la obra de Cristo, en pos de Cristo, gracias a Cristo, obviamente con la obra tripartita, ¿no? De nuestro Dios, pero ese para mí sería como que el punto clave que hasta el día de hoy me ha sostenido. Y que si alguien a mí me pregunta qué puedo hacer, la respuesta más sencilla que yo tengo es: vente, vámonos a predicar. Vamos a compartir, vamos a enseñar a otros quién es Jesús, y en ese enseñar a otros es avivado el fuego dentro de ti. Es como cuando hay cenizas y soplas y empieza a haber como que más calor hasta que se enciende una llama. Para mí esa sería la respuesta. Súper. Súper, creo que pues hemos terminado, ahí nos vemos. Sí, wow. Con eso la verdad es que me encanta esto que estás compartiendo y estoy totalmente de acuerdo. Cuando explicas algo, empieza a tomar todavía más sentido en ti, empieza a pasar como otro nivel de comprensión, es algo hermoso, ¿no? Y realmente yo lo creo así porque me ha pasado cuando me toca compartir y estoy al frente, todavía está viendo en ese momento, me empiezan a caer más 20 y es algo increíble, ¿no? Ya, amigo, ya casi para cerrar, identifico dos cosas que son, yo creo que importante en todo cristiano y es muy evidente ahorita en tu vida cómo ha sido marcado Dios guiándote, ¿no? Y al principio, antes de tomar tu decisión de irte a estudiar arquitectura, Dios te guía por un camino diferente. Imagino que ha habido momentos complicados, ha habido pruebas, pero ahorita aquí estás, ¿no? Ya dentro del ministerio, igual Dios te vuelve a guiar o te vuelve a instruir o a redireccionar, por decirlo de alguna manera. Y creo que eso es bien clave, el permanecer escuchando la voz de Dios, porque a veces podemos estarnos guiando haciendo cosas que aparentemente son correctas o que incluso son correctas, pero que realmente no están siendo inspiradas por Dios en ese momento. Entonces, amigo, tomando esto en cuenta, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Qué te gustaría que se lleve la audiencia? Si a lo mejor todo lo demás plática que hemos tenido ahorita ha pasado así como de noche, ¿qué te gustaría decir ahorita para que ellos se lleven tomando en cuenta todo esto que hemos estado platicando, amigo? Pues tal vez algo que yo he aprendido y que concluiría mi vida en este sentido sería la conciencia de que no todas las puertas abiertas significa que son la voluntad de Dios. Totalmente. Porque esos son grandes distractores, pueden ser grandes distractores para mi vida. Fíjate, hace 10 años a mí me gusta mucho el diseño gráfico y un amigo que se había ido a Colombia empezó a trabajar en una agencia de publicidad muy grande, le trabajaban a BMW, al Real Madrid, cosas así. Y me conocía y me dice: oye, ¿quieres empezar a ayudarnos? ¿Quieres involucrarte en esto? Entonces, fue justamente en ese momento en el que yo estaba atravesando este proceso en donde empezaba a entender un poquito más a profundidad el evangelio, y le platiqué a un muchacho que lamentablemente ahorita ya ni en el evangelio está, pero que Dios usó en su momento para hacerme entender esto que te digo. Y recuerdo que en esa ocasión le dije: mira, se está abriendo una puerta, puede ser una oportunidad de Dios. Y se queda callado y me dice: o una distracción del diablo. Uy. Ay, mira, yo creo que ese fue crucial porque mi gran sueño, si tú recuerdas, era tener una profesión y ejercerla.
y el diseño gráfico había sido algo que a mí me había gustado, apasionado, y en su momento se me estaba dando muy bien ahí en esto, y yo dije, esta puede ser la forma en la que yo puedo sentirme realizado, y entendí eso en ese momento. Puse alto otra vez, ya no insistí, ni le pregunté, ni nada, y como que él tampoco me volvió a preguntar, y dejé que pasara todo este tiempo, ¿no? Hoy, 10 años después, veo que si yo hubiese tomado la decisión equivocada en ese momento, tal vez estaría involucrado en una muy buena agencia de publicidad, habría agarrado experiencia, todo lo que quieras, pero no tendría la experiencia que tengo hoy, ni la satisfacción ni plenitud que tengo hoy. O sea, esa puerta abierta no era la puerta que Dios tenía. Hoy, 10 años después, entre una de las cosas que estoy muy agradecida con el Señor que ha sucedido, es que se publica en las próximas semanas, el 20 de noviembre, se publica mi libro Ok. de Wow. justamente lo que aprendí en estos 10 años acerca de la proclamación del Evangelio. Wow. Es un manual de evangelismo que se llama Uno a Uno, el plan de Dios para salvar al mundo, y fue otro milagro porque yo no lo tenía planeado publicar de esta manera ni nada, pero se abrieron las puertas aquí en la organización en donde yo pertenezco, y de manera providencial me otorgan el área editorial de evangelismo, platico mi proyecto, concuerda con un proyecto que necesitaba, y dicen, vamos a lanzarlo, y este próximo, en 2 semanas, se publica ya este material. Y yo veo en retrospectiva y digo, hay pequeñas decisiones a lo largo de estos 10 años que cualquiera de ellas que yo hubiera tomado equivocado no estaría en el momento en el que estoy aquí. Y si yo le pudiera decir a alguien es, vas a tener muchas decisiones en la vida. Y si primeramente no encomendamos a Dios nuestros caminos, vas a tomar decisiones equivocadas sí o sí. Porque aunque digas, ay, entonces Dios tiene un camino trazado específicamente para cada quien, pues si no lo quieres querer así no hay ningún problema, pero sí te puedo decir, cuando te pegas a la voluntad del Señor, el Señor guía tus pasos. Y si Totalmente. Él guía mis pasos, yo no tengo ningún problema en saber que Él va a tener algo específico y yo quiero eso específico. Y una de las oraciones que yo hago es, Señor, dame lo mejor que tienes tú de ti para mí. O sea, no me des lo que yo quiero, dame Uy, lo que sí. tú tienes, lo mejor que tienes tú de ti para mí. Y hasta ahorita te digo, no soy millonario, no vivo en una colonia, en un fraccionamiento privado, no tengo riquezas ni nada de eso, pero tengo la plenitud de decir, Señor, te voy a ver un día y sé que me estás guiando para este encuentro. Tengo la certeza de que eres mi Salvador y sé que voy a estar un día contigo. Y yo les dejaría eso. Si esa es tu certeza, si ese es tu deleite, si ese es tu deseo, mira, no importa si se te van las fuerzas, el ánimo, si entras en crisis, si pasa lo que pasa, es un deleite poder vivir para el Señor con esta conciencia. Eso yo los dejaría con eso. Si no, no te vayas por cualquier puerta y siempre busca la que el Señor quiere que entres, aunque no sea la más atractiva en su momento. ¡Pum! Sí, buenísimo. Me encanta creo que incluso podemos sacar otro episodio de acá. Sí. Después te mando la invitación para hablar acerca de la toma de decisiones. Creo que es algo vital. Sí. La importancia de permanecer en Cristo en cada momento, ¿no? Para este asunto y ser guiados por Él. Amigo, muchísimas gracias. No quiero Gracias. decir más porque creo que si cerramos con esto sería excelente. Sí. Creo que hay mucho que masticar acá. Creo que es incluso un llamado personal que yo estoy sintiendo en este momento de asegúrate de estar siguiendo mis pasos, asegúrate de estar siguiendo el camino que yo te estoy instruyendo y todo va a estar bien. Brother, muchísimas gracias. Creo que esto va a ser de mucha bendición. No sé qué opinas tú. Sí, totalmente. Creo que de verdad hemos platicado con varias personas y poder abrir este espacio y que nos compartas lo que estás viviendo, de verdad que cuando oramos específicamente por esta temporada le decíamos, Señor, no queremos nosotros poner el tema, queremos que tú hables a tu iglesia. Y simplemente aquí vamos a estar, vamos a dejar fluir la plática y me encanta sentir como el respaldo de Dios cuando de repente otras personas nos han hecho estas preguntas y ahorita platicar contigo y que venga algo desde tu experiencia, desde lo que Dios ha hecho contigo, creo que es muy bueno Sí. y estoy segura que a más de una persona le va a ayudar y muchas gracias, de verdad, gracias por el tiempo. Por ahí nos pasas, vamos a dejar en la descripción de dónde pueden conseguir tu libro para que por ahí también lo tengan, estaría padrísimo. Sí, claro. Y pues muchas gracias, Eleazar, por el tiempo.
Sí, amigo, gracias. Igual si nos puedes también pasar el nombre del otro libro que también Dios usó aparte de la Biblia, sería muy bueno para colgarlo por ahí, ¿no? Sí, y que lo puedan ver. Es casi su biografía, porque sí, es como 6 capítulos, 7. Si nos puedes pasar, eso sería bueno. Amigo, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Dios te bendice mucho. Que Dios bendiga tu vida, tu familia, tu ministerio. Y gracias por este tiempo. No, un gusto, a la orden, y gracias por la oportunidad de contar mi historia aquí con ustedes. Sí, gracias, bendiga, gracias por el tiempo. Pues gracias a todos también los que estuvieron conectados. Esperamos que este episodio de verdad, que es oro puro, en serio puedas tomar notas, puedas pedirle a Dios que te hable a través de este tiempo. De verdad que para nosotros ha sido un privilegio poder estar aquí contigo compartiendo. Te sentimos cerquita, aunque a veces estamos a través de una pantalla, pero de verdad estamos orando por ti. Y cualquier cosa, pues sabes que nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales como Impacto Network. Y pues nos vemos la siguiente semana. Dios les bendiga, un abrazo.